Un gusto realmente poder compartir la presentación de este proyecto de ley que entendemos nosotros del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación es bien significativo, bien importante para el tema más crítico hoy de nuestro país, que es la extrema pobreza y las personas en situación de calle. Primero, la idea de que el Ministerio de Desarrollo Social coordine lo interministerial me parece clave. Es un área y es una problemática en la que intervienen varios actores, no solo el Ministerio de Salud, de Desarrollo Territorial y Hábitat, de Mujeres, Género y Diversidad, de la CEDRONAR, está acá también Gabriela Torres, sino que también creo que permite tener una mirada integral sobre un esquema en donde hay un nivel nacional, pero hay jurisdicciones que lo llevan adelante. Crear un esquema interministerial, una coordinación de parte del Ministerio de Desarrollo Social, pensar la problemática de manera integral, no solo en términos de vivienda, no solo en términos de asistencia directa, no solo en términos alimentarios, a mí me parece que es un avance. Yo veo el proyecto como algo superador, como realmente la idea, el diseño de una política pública que nos va a permitir generar una escala de atención y de acompañamiento a las personas en situación de calle que realmente hasta acá no tenemos. O sea que de verdad me parece, y simplemente sería de la idea de que si logramos transformar esto en política de Estado, y no dudo que es una temática en la que hay consenso general sobre las debilidades que tenemos, el Estado nacional, las provincias, los distintos municipios, y sobre la necesidad de generar una política única, integrada y articulada, sin dudas veo acá el germen con este proyecto y seguramente con los agregados y las modificaciones que hagan los diputados de una política de Estado verdadera. Lo segundo que me parece importante es que no hay que verlo, y entiendo que no es el espíritu, como algo fundacional. Es trabajar con mucho de lo que existe. Las jurisdicciones, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, por decir los conglomerados urbanos más grandes, San Miguel de Tucumán, tienen políticas que vienen llevando adelante hace tiempo en términos de atención a las personas en situación de calle. Nosotros venimos trabajando muy bien con todas las jurisdicciones. La Ciudad de Buenos Aires, que es la que concentra la mayor cantidad de gente por sus características, ha desarrollado una red de paradores, ha desarrollado un dispositivo de acompañamiento importante. Creo que esto ayuda y colabora para una integración sobre una base de lo existente. Tanto lo que ha pasado al comienzo de la pandemia, sobre todo en la etapa de la cuarentena más dura, abril, mayo y junio, es que mucha gente aceptó ir a los paradores. Pasó en la ciudad de Buenos Aires, pasó en Rosario, donde casi 400 personas fueron a los paradores, pasó en el caso de Córdoba. Creo que esa situación, que fue inédita, que fue única, nos dio también una pauta de la situación en general, de las demandas que existen, de la problemática y cómo en el contexto de pandemia los paradores tuvieron un rol diferente. Está claro que es necesario y el proyecto implica una superación del concepto solo del parador tradicional, pero lo segundo que yo marcaría es que así como hay una articulación interministerial, acá hay una articulación interjurisdiccional, sobre todo con los grandes centros urbanos, y rescato mucho lo que se está haciendo, que realmente es valioso, que hay una red de atención a la problemática de calle muy importante en la Ciudad de Buenos Aires, en Rosario y en Córdoba, digo como los distritos más grandes en términos generales. Imagino este proceso como una articulación interministerial, como recursos que se vuelcan del nivel nacional a las jurisdicciones y como políticas que refuerzan lo que se está haciendo con un concepto seguramente de mayor integración a la idea tradicional del parador, pero sobre la base de que hay mucho y realmente hay dispositivos importantes que se están encarando. En ese sentido, no lo veo como el generar una política desde la nada, sino de fortalecer la articulación del nivel nacional con jurisdicciones que vienen encarando políticas, sin lugar a dudas. Marco estos tres distritos, que son los más grandes, pero que vienen encarando políticas en términos de situación de calle con equipos específicos, con acompañamiento en la problemática, sin dudas, más dura. Un tercer punto que quisiera marcar es que claramente la situación se ha agravado, no solo en términos de números y acá y de cantidad de personas, y acá ya entro en un punto que es, me parece valioso el relevamiento, porque el relevamiento nos va a dar una
metodología única y un estado de situación general, sobre todo una metodología única que hoy no tenemos. Hay distintos relevamientos, hay proyecciones, todos trabajamos con datos, pero me parece valioso lo del relevamiento, pero también una situación que se ha agravado en la medida que tenemos familias en situación de calle. A lo tradicional, y quienes conocen bien de la temática hablan de 3 generaciones de personas en situación de calle, se ha agregado en los últimos tiempos, producto del costo de los alquileres, producto de las dificultades de ingresos, familias en situación de calle, y mucho lo que se ve es el intento de reproducir la idea del dormitorio y de la vivienda en la calle. Eso sin dudas marca una situación diferente y creo que ahí hay que generar políticas y uno de los puntos que ha planteado el autor, Federico Fagioli, a quien le agradezco la invitación primera y esta invitación hoy a este intercambio, que me parece uno de los puntos clave el pensar el esquema de articulación con las familias y las viviendas en términos de adaptar la realidad a la nueva situación de personas y de familias en situación de calle. Yo diría, ese tercer punto a mí me parece clave. Se ha agravado la situación y estamos en la puerta del invierno. Pobreza con frío es claramente la peor situación. Hay operativos que encaramos en el ministerio, que encara cada una de las jurisdicciones. He trabajado mucho con las 3 jurisdicciones en sus operativos de frío o de invierno, pero necesitamos claramente, me parece a mí, avanzar rápidamente con estos mecanismos de interacción, sobre todo porque estamos hablando de situaciones y de familias en situación de calle. Ahí rescato un punto que me parece significativo, y es la intención de la familia de que los chicos vayan a la escuela. Esta idea de que la escuela sigue siendo el lugar de mayor legitimidad, el lugar claramente de mayor credibilidad en la Argentina, que aún en la situación más crítica las familias entienden que si sus hijos e hijas están en la escuela, están en un buen lugar, algo bueno pasa, que aún la familia que cuestiona los contenidos y el funcionamiento de la escuela entiende que sus hijos están en la escuela, hacia ahí va la mejora, que el pibe que está en la esquina, perdido, que la tiene complicado, sabe que tiene que ir a la escuela, le cuesta, pero sabe que tiene que ir a la escuela. En ese punto yo diría, se ha agravado la situación de personas en situación de calle, tenemos claramente familias, tenemos un punto a favor, y es que muchas de las familias envían a sus hijos a la escuela, tienen esa referencia, y sobre esa base tenemos que avanzar. Como cuarto punto, voy más específicamente al proyecto. El diputado Fagioli fue muy enfático en marcar lo que es el conjunto de lineamientos de política pública. Quiero hacer énfasis en 4, él lo detalló bien, pero en 4. Primero, el relevamiento. En Argentina tenemos proyecciones, hay debates sobre la cantidad de personas, hay un relevamiento de hecho que tuvimos, y es qué pasó en los paradores en el medio del comienzo de la cuarentena más dura. Más allá de ese punto, me parece que el relevamiento, tener una metodología única, nos va a servir para actualizar permanentemente. Me imagino un proceso en donde tengamos actualización periódica y un relevamiento con base en el INDEC y en otros aportes que realmente puedan ser significativos. En eso el relevamiento, creo un valor del proyecto, es distinguir personas en situación de calle de personas en riesgo de situación de calle. Porque también acá me parece que lo preventivo es significativo, y creo que no solo el relevamiento, sino que la política pública puede darnos un salto importante de avance, no solo en detectar a las personas que están en la calle, sino en identificar situaciones críticas, personas en riesgo de situación de calle. Diría que el relevamiento me parece algo muy sustantivo, no porque no existan datos, sino porque nos va a dar una metodología única actualizada permanentemente a nivel del país. Un punto también que quisiera marcar como relevante ahí es la idea del centro de integración social. Esta idea de que hay distintos dispositivos que han tenido mayor o menor éxito, depende de los momentos, pero la idea de una integración de dispositivos sí creo que es sustantiva. La articulación con el tema del acceso a la vivienda, la articulación con el esquema de hoteles, pensiones, inclinatos, que muchas jurisdicciones, en particular la Ciudad de Buenos Aires, lo tienen. Me parece que ahí hay un sistema importante. La idea de la integración interministerial, de la articulación del nivel nacional, este ministerio, con las jurisdicciones que ya están encarando muchas y, en mi opinión, políticas amplias y sustantivas.
y el esquema del centro de integración como concepto, como articulación, como mecanismos que den más que la atención o un tiempo para pasar un tiempo en el parador, me parece un avance de verdad significativo que nos puede dar una metodología superadora para adelante. También pongo el acento en algo que refuerzo, que es el Sistema Nacional de Atención Móvil. Hay equipos, claramente. Hay equipos interdisciplinarios trabajando en las jurisdicciones. Generar esta idea de poder articular, de poder tener un mecanismo único, de poder cruzar datos, de poder hacer un seguimiento luego de los sistemas nacionales de atención móvil, me parece superador. Todos estos puntos que estoy marcando no los veo de cero, no es que crea que no hay nada, sino al revés. Veo este proyecto de ley como una política de segunda generación. En la Argentina hay dispositivos, hay acciones en las jurisdicciones, hay políticas del Estado Nacional más desintegradas, más desarticuladas, algunas con mecanismos más tradicionales. Esto me parece que es superador en términos de integración, de ir a una segunda etapa y el poder integrar los sistemas nacionales de atención móvil también. Y finalmente pongo énfasis en lo que decía también Federico del presupuesto. Claramente, toda política pública para ser efectiva tiene que tener un presupuesto, está establecido con claridad en el proyecto de ley. Tiendo a creer que la diferencia entre palabra y hecho es el presupuesto y en ese sentido lo veo como valioso también, más allá de que seguramente será un debate posterior, el establecer con claridad la necesidad de tener presupuesto. Realmente se trata de una problemática que ha crecido, que es la extremísima pobreza, que a lo tradicional ha incorporado la dinámica de las familias, que requiere metodologías de relevamiento y de interacción superadoras de lo que hay, partiendo de la base de que hay mucho de lo que se está haciendo, y en ese sentido veo los dispositivos que propone el proyecto de ley del diputado Fagioli como realmente un avance significativo. Veo realmente que podemos tener una política de Estado con una acción muy articulada entre las jurisdicciones, con metodologías de intervención similares, y que sea una política que trascienda a un ministro, ni hablar, pero al actual gobierno, al siguiente y al siguiente, verdaderamente es el problema más crítico en términos de la población que tiene más vulnerados sus derechos. Y acá sí me parece que hay tres saberes valiosos hoy en términos de las personas en situación de calle que son significativos. Primero, son los que están hoy en los equipos móviles, que están hoy interactuando, que escuchan, que ponen su cuerpo, que ponen su vida y su oído a las situaciones. Ahí me parece que sí es importante que contribuyan con contenidos de la capacitación. Me ha tocado a mí, he formado parte hace ya muchos años de equipos móviles que estuvieron trabajando en situación de calle, una realidad de situación de calle muy distinta y más compleja esta, pero me queda claro que ahí hay una dimensión y una riqueza de conocimiento que todos tenemos que tomar en el tema de capacitación. Segundo, lo interdisciplinario, la mirada de distintos equipos, de formación, de distintos trabajos y de distintas profesiones. Ahí es clave. Si hay algo que está claro, que la situación de calle tiene que tener miradas interdisciplinarias, requiere acompañamiento, requiere legitimidad de los que están, requiere un proceso de paciencia, de acompañamiento permanente, de rotación de los propios equipos. En ese sentido, me parece a mí que hay la capacitación, la formación de equipos, el darle volumen es clave. Y finalmente, un último punto, y es el tema de la salida. La salida por el lado de la vivienda, la salida por el lado del trabajo, compleja, pero la salida por el lado de la vivienda también está planteado acá, distintos dispositivos, imagino yo, habrá que trabajarlo con todos los diputados, pero un mecanismo que tenga un fondo para el tema de viviendas, que sea del nivel nacional a las jurisdicciones y que tenga que ver con la posibilidad de resolver la problemática de vivienda por cada jurisdicción, estableciendo prioridades. Y el tema del trabajo y la capacitación en oficios, imagino también un fondo, todo es una idea simplemente de nuestro ministerio, pero para intercambiar, que también acceda a máquinas, herramientas, insumos, con este mecanismo de permitir condiciones para el acceso al trabajo, para que quien está en situación de calle o quien está en riesgo de situación de calle acceda a maquinarias y herramientas para trabajar.